Hola, estimados alumnos. Voy a hacer la presentación de un plan de viabilidad económico-financiero de una empresa y lo voy a hacer a través de un caso que va a ser una peluquería. ¿De qué forma parte el plan económico-financiero de la empresa? Pues de un plan de empresa. Para realizar un plan de empresa, lo primero que hay que hacer es describir el proyecto empresarial. Hay que describir el producto o servicio y realizar un estudio de mercado de ese sector donde va a ir ese producto o ese servicio. El análisis de mercado será análisis del entorno general y análisis de entorno de ese sector. ¿Qué ocurre? Que luego hay que hacer un plan de marketing, objetivos de marketing, estrategias de marketing y realizar un plan de marketing o un plan de acción para las variables de marketing mix. Pero todo eso ¿es viable o no es viable económicamente? Ahí está el plan económico financiero. ¿Para qué sirve? Pues para saber si el proyecto es viable económicamente. ¿Qué pasos hay que seguir para llevar a cabo un plan de viabilidad económico-financiero? Pues primero hay que describir la situación patrimonial y financiera de la empresa. Luego hay que realizar un presupuesto de ventas, de ingresos y de gastos. ¿Para cuánto tiempo? Pues lo normal es que se haga para 5 años, 10 años, depende de la inversión que requiera dicha empresa. Luego hay que hacer un presupuesto de tesorería, una valoración del proyecto a través de los modelos de selección de inversiones, Vanity, y luego realizar un análisis de rentabilidad a través de ratios de rentabilidad. Vamos a comenzar con la situación patrimonial y financiera de la empresa a través del caso de una peluquería. Primero hay que determinar qué inversión se necesita. Yo para montar mi peluquería necesito unos secadores de grandes, de manos, sillones, todo esto es una simulación, se han utilizado datos totalmente inventados simplemente para que se vea la mecánica de cómo elaborarlo. Se necesita también sillones, lavacabezas, una mesa grande. Bueno, todo eso se ha valorado económicamente y se ha determinado su vida útil. En este caso, que es inventado, pero no se debe de inventar, se debe de ir al impuesto sobre sociedades, al anexo o en aquel documento donde esté determinado la vida útil. En España pues está en el impuesto sobre sociedades, en el anexo se dice la vida útil de los elementos y se determina la amortización, dividiendo el importe entre la vida útil de ese elemento. Y ya sé lo que se amortiza. El concepto de amortización es lo que se va depreciando cada año, que la empresa debe de ser prudente y ser un gasto para ella, aunque no una salida de tesorería. La amortización es lo que se deprecian los elementos. Al cabo de 20 años yo tendré que comprarme de nuevo los secadores grandes y al cabo de 10 los secadores de mano. Vamos a ver, he supuesto unas inversiones en existencia de 200 euros. Estas inversiones las vamos a suponer constantes. Bueno, para llevar a cabo dicho plan de viabilidad, lo que se hace es este paso. Se recoge, se ha recogido a través de un balance que refleja la situación de la empresa. ¿Qué situación tendríamos inicialmente? Pues hemos dicho que mi inversión en inmovilizado va a ser 2.220 euros y que voy a tener unas existencias de 200 y también voy a necesitar una liquidez, una tesorería, un disponible para poderme hacer cargo de los primeros gastos. En total voy a necesitar una inversión de 7.400 o así. ¿Qué ocurre con esa inversión? Con esos 7.420 euros que yo necesito de inversión tengo que planificar de dónde saco el dinero. Pues bien, voy a pedir un préstamo de 3.000 y voy a poner como financiación propia en capital 4.420. ¿De acuerdo? Pero el préstamo yo tengo que saber su amortización, es decir, cómo voy a devolver el préstamo. Amortizar en el ámbito financiero, un préstamo es devolver dicho préstamo. Vamos a ver cómo se devuelve un préstamo. En este caso, en España, el método que se utiliza es el método francés, con unas anualidades constantes, que se determina a través de una pequeña fórmula de rentas, donde la cantidad a devolver es 591,05 euros. De ahí se determinan los intereses. Si yo pido un préstamo de 3.000, lo multiplico por una cuota de interés, un tipo de interés, en este caso un 5%, y me van saliendo los intereses. Como la anualidad es la suma de intereses y capital que se devuelve, pues le resto a los 591,05, le resto 150 y ya me da el capital que devuelvo. Pues bien, vamos a fijarnos en el capital amortizado y en el capital pendiente de amortizar. La primera línea del año 1 suman los 3.000. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que tengo que devolver a corto plazo y lo que tengo que devolver a largo plazo, que se reflejará precisamente en este balance, denominado pasivo no corriente y pasivo corriente. ¿Veis el préstamo de 3.000? Pues así sucesivamente, cada vez que yo hago un balance de ese tipo, bajaré la línea de capital amortizado y capital pendiente de amortizar. Vamos a continuar. Ya sé cómo me voy a financiar
¿Y cómo comienzo? ¿Con qué inversión necesito? Pues ahora ya hago la previsión de ingresos y gastos. Bueno, en este caso yo he supuesto que mi peluquería abre 26 días al mes, que entran 10 personas, que van a pagar un precio medio de 8 euros y durante 12 meses. Luego anualmente voy a ganar 24.960 euros. Si ahora reflejo todos los gastos, entre ellos la amortización, ya sé cuáles son mis gastos. Luego la diferencia entre ingresos y gastos me determina un resultado de explotación. Si yo quiero calcular un resultado más, se podría decir, más aparente y mejor, puedo las amortizaciones dejarlas para después. En este caso estaría calculando el EBITDA, el conocido EBITDA, que es un resultado antes de pagar impuestos, antes de pagar intereses y antes de amortizar. ¿De acuerdo? En este caso, para no complicarlos, simplemente la amortización se ha considerado dentro de la totalidad de gastos, pero se podría considerar en una línea inferior y obtener el EBITDA. Tengo un resultado de explotación. Ahora veo qué gastos e ingresos financieros tengo. Como es una situación inicial, no invierto en nada financiero, luego no tengo ingresos ni gastos financieros. Y coincide el resultado de explotación con el beneficio o resultado antes de intereses e impuestos. Le quito los intereses, que ya sabemos cuáles son de la tabla anterior de amortización del préstamo, y obtengo el beneficio antes de impuestos. Quito el impuesto, se ha hecho una simulación de un 30%, aunque normalmente este se determinaría a través del modelo oficial del impuesto sobre sociedades. Y obtendremos el beneficio neto. Ya tengo 1.816 euros de más. ¿Dónde va? Pues va a mi patrimonio neto, a mis recursos propios de mi empresa, junto con mi capital. Luego ya tengo unos recursos propios superiores y mi pasivo, que era el préstamo que había pedido, es menor porque ya he devuelto algo. He cambiado, veis, los 2.095 y los 463,10 euros corresponden a la siguiente línea del préstamo. Vamos a ver con mi activo, ¿qué ha ocurrido? Pues que como ha pasado un año se ha depreciado. Su valor es un poquito inferior. No tengo 2.220 euros en inmovilizados, sino 2.104. Y mis existencias las he considerado constantes y la tesorería, en este caso, el disponible, ha aumentado. ¿Qué pasa con las existencias si varían? Pues que si aumentaran, habría que hacer una variación de existencias en la cuenta de resultados positiva y si disminuyeran, una variación de existencias negativa, es decir, considerarlo un gasto o un ingreso dentro de la cuenta de resultados, solamente eso. Vamos a hacer esa previsión, pues esa previsión va aumentando cada año. Cada año haremos una previsión del año 2, con un nuevo balance, una 3 y así sucesivamente. ¿Qué es también muy útil realizar en un plan económico financiero? Pues realizar el umbral de rentabilidad o punto muerto. ¿Cómo se hace eso? Pues de la tabla anterior, esta de la cuenta de resultados, yo digo qué gastos son fijos y qué gastos son variables. Y los separo. Costes fijos de la empresa y costes variables. Ahora digo, bueno, y dentro de ese coste variable unitario también me interesa saberlo. Pues tengo que el coste variable lo divido entre el número de clientes que van a ir en el año. Este dato es provisional porque al fin y al cabo la empresa no está creada y entonces se ha tenido que hacer una previsión analizando el sector. Yo ya sé en ese sector aproximadamente cuántos clientes son los que se mueven. Entonces mi previsión, que es bastante, la he considerado real para el barrio o el sitio donde estoy, esos clientes provisionales, pero se supone que reales, pues me determinan el coste variable unitario dividiendo. También sé que por media pagaban 8 euros los clientes. Luego, si yo quiero saber el punto muerto umbral de rentabilidad, se cogen los costes fijos y se divide entre el margen que obtengo, entre el precio unitario de venta menos los costes variables unitarios. Pues los costes fijos partido entre el margen que se obtiene unitario, pues me determinan los clientes en el año que tendrían que determinar simplemente para que mis ingresos cubran mis gastos o mis costes. ¿De acuerdo? Este es el punto que me determina mi beneficio cero. A partir de ahí ganaría dinero. Bueno, y seguimos. Nuestra cuenta de resultados del año 2 sería otra vez provisional. Yo supuesto que se incrementan las ventas, que se incrementan los gastos. Yo obtengo un nuevo beneficio y obtengo una nueva situación financiera, una nueva situación patrimonial. Mi inmovilizado, veis, la amortización se ha depreciado 2 años, luego he multiplicado por 2 la amortización. Tengo menos activo no corriente o inmovilizado. Mi patrimonio neto ha crecido porque ya tengo más beneficio y mi deuda va disminuyendo, con lo cual mi disponible va creciendo. El disponible se consigue con el final. En este caso, el patrimonio neto del pasivo junto con el activo tiene que cuadrar,
Luego el disponible es lo último que ponemos, ¿eh? Así varios años, he considerado 3 años por no alargarlo, y ya pasamos a hacer un presupuesto de tesorería. El presupuesto de tesorería lo ideal es hacerlo mes a mes y si se puede hacer enero, febrero, marzo, abril, con el fin de, si necesito disponibilidad, pues pedir un crédito o saber mes a mes si necesito dinero. En este caso, para hacerlo más viable, se ha considerado anual. Vamos a ver, yo de la primera cuenta de resultados que hice, digo, ¿qué supone una salida de dinero? Pues mis ventas supone una entrada de dinero. ¿Y qué supone una salida de dinero? Pues todo menos, en este caso, supone una salida de dinero todos los gastos excepto la amortización. Una variación de existencias tampoco supondría una salida de dinero, pues luego no se pondría. Pero hay una cosa que no hemos considerado dentro de la cuenta de resultados que sí supone salida de dinero, que es el capital que yo devuelvo. Yo devuelvo un poco de dinero de lo que me prestaron, pues también hay que incluirlo. En total hay una salida de dinero y una entrada de dinero, que es la diferencia entre lo que cobro menos lo que pago, me determina que son 1.490. Pues eso es lo que se denomina cash flow o lo que se denomina flujo neto de caja. ¿De acuerdo? Pues es un dato muy importante. Es también muy importante calcular el cash flow a través de un presupuesto de tesorería y no hacerlo sumando beneficios más amortizaciones, como en algunos sitios se observa, porque ese es un caso muy simple, se debería hacer a través de un presupuesto de tesorería. Y la diferencia entre lo que se cobra menos lo que se paga, es decir, lo que supone entrada menos salidas de tesorería, de efectivo, es lo que se denomina cash flow o flujos netos de caja. ¿Qué ocurre? Que como yo comencé con 5.000 euros, ya tengo 6.000 en mi disponible. Esos 6.000 me sirven para comenzar al año siguiente y así sucesivamente. Muy importante, ¿veis ese disponible final? Pues es el que me había salido en los disponibles de los balances anteriores. Si no se hiciera bien, no se sumarían, no serían iguales. ¿Vale? Muy importante. El disponible que ahí se ve son los disponibles anteriores. Bueno, ya sé que soy lo que tengo, ya tengo mi inversión, ya sé mi situación financiera, pues ahora a partir de los flujos de caja que hemos determinado que eran la diferencia entre cobro menos pagos, le hago un pequeño ajuste con los intereses que se los sumo. ¿Y por qué se suman? Porque supone una duplicidad. Si yo aquí quité intereses y ahora cuando quite los métodos de selección de inversiones vuelvo a quitar intereses, lo duplicaría. Entonces los ajusto sumándoselo y mis verdaderos flujos de caja con el ajuste son 1.640 el primer año, 4.131 el segundo y 11.241 el siguiente. ¿Para qué sirve eso? Pues vamos a verlo. Para realizar los métodos de selección de proyectos de inversión. ¿Soy viable o no soy viable económicamente? Pues si lo hago muy simple, digo, ¿recupero mi inversión inicial de 7.420? Pues el primer año con 1.640 no. Pero el tercer año, si lo sumo, tampoco. Al tercer año sí recuperaría mi inversión. Luego yo sería una empresa que recuperó mi inversión en el tercer año y sí parece viable. Pero aquí no se tiene en cuenta el tiempo. No es lo mismo el flujo que se obtiene en un año con el desembolso del año inicial, ni el del año 2 con el año 3. Luego, ¿qué hacemos? Pues vamos a utilizar el denominado VAN, valor actual neto. ¿Qué quiere decir eso? Pues es que yo tengo 7.420 es mi desembolso del primer año. Y ahora digo, ¿recupero eso con los 1.640, 4.131, 11.241? En el momento cero inicial. Luego, ¿qué hago? Actualizar esos flujos de caja, los llevo al momento cero a través de una fórmula que supone dividir el flujo neto entre 1 más I elevado a los años correspondientes. El I, ¿qué I? ¿El I qué es? El 1 más 0,05, ese es el coste de capital, del capital que me dejan. Se ha hecho de manera simple y se ha cogido el coste del capital ajeno. Habría que añadirle un poquito el coste de oportunidad de tener mi dinero en este proyecto y no tenerlo en otro sitio. Pero bueno, para simplificar hemos cogido el coste de capital ajeno del préstamo. Luego, si esto sale positivo, si yo con esos flujos de caja recupero mi inversión, en este caso hay 7.601 positivo, si el VAN sale positivo, mi proyecto es viable, se considera viable. Pero no solamente eso, ahora, ¿la rentabilidad que yo obtengo es superior al coste de capital? ¿Me interesa dejar el dinero aquí o no? Pues para eso despejo la I en lo que se considera la fórmula anterior, es decir, hacemos el valor actual neto cero en la fórmula anterior y despejamos ese coste de capital, esa tasa interna de rentabilidad. La tasa interna de rentabilidad se ve que sale 39,32, se hace de forma muy sencilla a través del Excel, con esa fórmula que ahí se indica,
y si es superior al coste de capital que hemos cogido en el BAN, pues se considera el proyecto viable. Ahora, ¿es rentable mi proyecto a través de ratios? Bueno, vamos a utilizar los ratios de rentabilidad económica y de ratio de rentabilidad financiera, y si va creciendo y es positivo, pues sí consideraríamos el proyecto viable. Es muy importante hacerle estos ratios a empresas de la competencia con el fin de comparar el sector, cuál es la rentabilidad en el mismo. Bueno, pues cogemos el beneficio antes de intereses e impuestos de los años anteriores y lo dividimos entre el activo total de todos los años y vemos que en este caso la rentabilidad crece, es muy alta y por lo tanto una rentabilidad económica muy buena. Rentabilidad financiera, pues cogemos el beneficio final, el neto, y lo dividimos entre el patrimonio neto y vemos si para esa inversión que yo he hecho en recursos propios, si obtengo un buen beneficio, pues sí. Igual que antes he visto, para la inversión en mi activo, mi beneficio es adecuado, pues sí. Como en ambos casos es adecuado, mi BAN ha salido positivo, mi tasa interna de rentabilidad también ha salido superior al coste de capital y por ahora todos los datos son positivos, se concluye que este proyecto es viable. Pues como veis, estos son los pasos que hay que llevar en cualquier plan económico-financiero de una empresa que está incluido dentro de un plan de empresa. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.